Buenos días, Moisés, un gusto saludarte, es un placer compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escuchan a través de Frente a Frente. Gracias por estar con nosotros este día porque hay inquietudes, sobre todo de las personas que utilizan el redondel Utila por los trabajos que se van a desarrollar y estos cambios y restricciones que se van a tener 90 días. ¿Es así? Son 90 días, nosotros la verdad que esperamos que sean menos, ¿verdad? Tenemos una proyección que en más o menos 70 días ya vamos a estar habilitando el paso elevado, pero ahorita, digamos lo que tenemos de acuerdo a la programación que se ha hecho con la empresa, por cualquier inconveniente que podemos tener en época invernal, ¿verdad? Normalmente las lluvias pues a veces complican algunas actividades que se están realizando, entonces vamos a depender del invierno, pero hemos proyectado 90 días contemplando ya la época invernal para poder finalizar con la construcción de las rampas que componen el paso elevado en el redondel Utila, el paso a desnivel. En este momento, pues si tú pasas por el sector, la mayoría de los trabajos que se realizaron fueron en el sector de la rotonda. Ahí se construyeron los estribos de los puentes, se construyeron las pilas, los apoyos, que son 4 apoyos que se construyeron de concreto. También, bueno, ya se colocaron todas las vigas que componen el puente, que fueron 12 vigas en total las que se pusieron. La mayoría de trabajos se habían realizado a eso de las 7 de la noche y 5 de la madrugada para poder realizar todo este tipo de actividades, pero ahora ya vamos a 2 etapas. Una que es el moldeado de la losa, que es la parte del puente que se puede visualizar en las imágenes en este momento. Ahí vamos a colocar concreto para conformar el puente y la conformación de las rampas de acceso hacia el paso a desnivel para empalmar la carretera existente. Entonces, al empalmar la carretera existente, pues esto de alguna manera va a generar que haya maquinaria, que haya equipo en el tramo de la carretera que va desde el sector de San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. De los 2 tramos, ¿verdad? La primera rampa de acceso son 138 metros aproximadamente y la otra pues son cerca de 70 metros de longitud, lo que conforma la rampa. La de 138 es para La subir. 138 es para subir, exacto. Ajá. Y la de Y la 70 de para bajar, ya en la carretera al para puerto, bajar ya la después del carretera al puerto, redondel. después del redondel. Esas son las dos únicas rampas, ¿verdad? O Esas sea, son las 2 únicas rampa rampas. subida y rampa bajada. Exacto, esas son las 2 únicas rampas que se van a estar construyendo en este momento, pero la idea al final es pues mejorar el flujo vehicular de todas las familias que vienen desde San Salvador hacia carretera al puerto, o Santa Tecla también, que transitan por ese sector. Pero el hecho de que tengamos que construir estas rampas, pues requiere que tengamos que obstruir una parte de la vía, ¿verdad? Entonces, debido a esto, nosotros ahorita estamos obstruyendo 2 carriles de la carretera, básicamente, porque la rampa se compone de 2 carriles, ¿verdad? Ese es el ancho que tiene para 2 carriles del sentido hacia el puerto de Acajutla. Es un único sentido, perdón, el puerto de la Libertad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Pues hemos colocado gestores de tráfico y todo un dispositivo para poder garantizar un flujo vehicular ágil a pesar de todas estas acciones y trabajos que se están realizando. Hemos habilitado un carril reversible, es decir, si bien es cierto, estamos interviniendo 2 carriles de la carretera, pero hemos habilitado un carril reversible para mantener al menos 2 carriles en el sentido hacia el Puerto de la Libertad. Adicional a esto, pues hay una restricción en el sector del Boulevard Sur hacia el Redondel. En este caso, pues no se pueden incorporar hacia el Redondel por las mejoras que estamos haciendo hacia el Redondel Utila. No se puede dar vuelta No, ahí. no se puede ingresar, No se puede llegar no se incluso. puede llegar hasta ese sector. Entonces, en el redondel que está antes de llegar al redondel Utila, pues hemos hecho una incorporación hacia la Quinta Avenida Sur, Donde estaba el rastro. donde estaba el rastro, Ajá. exacto. Ahí se puede incorporar en la Quinta Avenida Sur y Cuarta Calle Oriente para poder incorporarse hacia la carretera y de esta manera pues siempre poder transitar por la zona. Ahí hay gestores de tráfico, hay señalización vial que están indicando toda la información a la población para que pueda estar debidamente informada. Además en redes sociales pues estamos publicando continuamente también esta información. Muy bien, tengo la imagen, voy a tratar de manipularla y hacer la circulación cuando usted me menciona este carril reversible. Reorientación vehicular dice carril reversible. En el sentido que vamos
de San Salvador hacia el redondel Utila. Lo que se va a tener ahí es que hay 2 carriles que van a estar cerrados porque se va a construir la rampa. La rampa, así es. Los 2 carriles serían estos, y estoy tratando de dibujarlo de la mejor forma. Entonces va a quedar un solo carril, que es por el cual usted circularía y se vendría a dar la vuelta al redondel para ir hacia Santa Tecla. Así ¿Correcto? así es correcto. Ese es uno. El reversible se va a hacer en algún punto antes de la gasolinera, me imagino, al menos así está el dibujo, y se va a utilizar uno de los, ¿cuántos son? Uno de los 3 carriles que vienen del puerto hacia San Salvador. Sí, es correcto. Y es que básicamente también en ese tramo tenemos parte de la incorporación del redondel. Entonces estamos tomando también parte del carril del sector del redondel para poder garantizar el flujo de ese carril reversible, ¿verdad? De ese carril reversible hacia el puerto. Hacia el puerto, hacia el puerto. Este carril reversible ya está en operación, ya está operando en este momento. Sí, de hecho a partir del día de ayer, en horario de la tarde, básicamente habilitamos el carril reversible ya porque sabíamos que habían bastantes familias que vienen, prácticamente se vuelve hora pico el ingresar hacia el puerto de la Libertad. Entonces, por eso fue que se habilitó en horas de la tarde este carril reversible. Vamos a estar monitoreando nosotros todo el día. La idea es que de acá a 90 días, esperamos que sea mucho antes, pero 90 días es lo que tenemos programado, pues habilitemos este carril reversible y tengamos todos los dispositivos de movilización para toda la población. Además vamos a ver también otras vías alternas que se puedan tomar para poder tomar algunas medidas y siempre garantizar un tránsito pues ágil, fluido en la zona como se había estado viendo anteriormente, ¿verdad? Si tú pues pasas por el redondel Utila y veías los trabajos que se estaban realizando, pues básicamente, bueno, ahí siempre se ha hecho tráfico, ¿verdad? Y casi que era el tráfico normal el que se veía en la zona, es decir, los trabajos no llegaron a complicar en ningún momento la circulación vehicular en ese sector. Entonces esperaríamos, si bien es cierto, ahora que estamos interviniendo la carretera, pues de alguna manera se complica en términos de que hemos invadido 2 carriles. A pesar de esto, pues hemos habilitado un carril reversible, pero siempre tenemos un carril menos, ¿verdad? Y eso de alguna manera puede generar un poco de tiempo para poder llegar al puerto, a los diferentes sectores del Puerto de la Libertad, como Zaragoza, Nuevo Cucatlán, San José Villanueva o las playas de la Libertad. Pero vamos a tener siempre a los gestores de tráfico, vamos a tratar de estar monitoreando la zona para poder garantizar siempre un tránsito ágil y fluido para toda la población que está en la zona. Muy bien, yo creo que con respecto a esta reorientación vehicular, lo que sí hay que mencionar a los amigos televidentes es que si usted normalmente circulaba sobre el Boulevard Sur hacia el redondel Utila, no lo va a poder hacer. En donde está el redondelito del rastro, que tiene una circulación contraria a todos los redondeles, pero, o sea, ahí paran los que van en el redondel porque es tan pequeño que así debe ser, pero de ese punto del rastro, donde estaba el rastro, hacia el redondel Utila, el tráfico está cerrado. Así es. Ok, muy bien. Ahora, 90 días, usted me dice, vamos a tratar de hacerlo en menos tiempo que eso. Vamos a tratar de hacerlo en menos tiempo porque lo que sucede es que, bueno, si uno revisa la ejecución, pues en este momento llevamos un 40% de avance cuando lo programado es un 13%, es decir, llevamos muchísimo más de lo que en realidad deberíamos de llevar, es decir, un 27% más de avance con respecto al proyecto. Esto significa que el tiempo en el cual nosotros teníamos programado la finalización del proyecto, pues ya no va a ser en el mes de noviembre de este año, sino que va a ser mucho antes. Entonces, así como pues hemos visto la evolución de los trabajos con respecto a este proyecto, pues ahorita hemos programado 90 días, que es lo que teníamos de acuerdo a los términos contractuales y de acuerdo a la programación, pero también así podemos finalizarlo en menos tiempo. Estamos haciendo todo lo necesario para que la población pueda transitar fácilmente por esta zona. Sabemos que es una obra compleja, una inversión de 6.3 millones de dólares entre la construcción y supervisión, pero vamos a hacer todo lo necesario para que la población que transita por este sector pues lo pueda hacer de una manera ágil y de una manera segura. Yo quiero mencionar que entre todas las intersecciones que circulan por ese sector son más de 30.000 vehículos en promedio diario, ¿verdad? Esa es más o menos la cantidad de vehículos que circula por esa zona
y que se van a ver beneficiados a través del proyecto de construcción que estamos realizando. Sabemos que todo proceso constructivo pues lleva su tiempo, tiene su proceso y pues al final el objetivo más allá de cualquier cosa pues es que la población sea beneficiada a través de este proyecto. Y así también pues hay una serie de obras adicionales que esperamos que en unos días empecemos a realizar. ¿Obras adicionales cercanas al redondel Utila? ¿O no? Algunas cercanas al redondel Utila, como por ejemplo, vamos a mejorar el tramo, la incorporación hasta el sector de Zaragoza, uno de los carriles, normalmente pues hay unos tramos donde se hacen embudo, además en el Arriate Central, pues ahí tenemos una serie de cableado, postes de tendido eléctrico, pues vamos a movilizar esos postes, una parte del proyecto incorpora eso. Y después, ya en unos días vamos a empezar con este tipo de actividades, ¿verdad? Es decir, la verdad que el proyecto que estamos haciendo en la zona no solo es el paso a desnivel, sino que hay una serie de obras que vamos a hacer en el sector para poder garantizar un tránsito seguro y adecuado para todas las familias que transitan por esa zona, al menos hasta llegar al sector de Zaragoza, principalmente del carril que viene desde el Puerto de la Libertad hacia San Salvador. Normalmente, pues, debido a los retornos y las incorporaciones de Nuevo Cuscatlán y de otros sectores, pues, se da un poco de tráfico vehicular. Entonces, por eso es que en este momento estamos finalizando un diseño de ingeniería de unas mejoras de la carretera y con esto, pues, vamos a tener que mover los postes eléctricos, el tendido eléctrico que está justamente en la zona central de la carretera, que nunca tuvo que estar ahí, pues vamos a hacer un movimiento en esa zona. Y además, pues, un mejoramiento de ese tramo, ¿verdad? Que es parte del proyecto que nosotros estamos ejecutando en este momento. Entonces, pero adicional a eso, quiero mencionar que estamos a punto ya de iniciar la construcción en el redondel de San Juan Opico. Este sí ya es siempre en el sector de la Libertad, pero justo después de la carretera de Los Chorros. Ya adjudicamos el proyecto, vamos a hacer una inversión de $17 millones en la zona. Y pues esta es una obra complementaria al periférico Claudia Lars, porque lo que teníamos ahí cuando terminamos la obra fue un redondel. Y el hecho de tener un redondel es que teníamos todo el tránsito de las familias que vienen de Santa Ana, que aproximadamente son cerca de 30.000 vehículos los que están circulando por ese sector diariamente. Entonces todos iban a parar a un redondel. Tanto los que vienen de Santa Ana hacia San Salvador, como los que vienen de San Salvador hacia Santa Ana, Huachapán. También tenemos la intersección de la carretera de San Juan Opico. Todas las familias que vienen de Quesaltepec y toda esa zona, pues iban a parar redondel. Bien grande. Y es un redondel bastante grande. Y también el periférico Claudia Lars, de todas las familias que vienen de Sonsonate, Armenia y otros sectores aledaños, pues también venían a parar todos a un redondel. Es decir, teníamos 4 intersecciones básicamente hacia un redondel. Entonces, vamos a hacer ese paso a desnivel para garantizar un flujo adecuado en el sector, principalmente del sentido de Santa Ana hacia San Salvador y viceversa. De igual manera, bueno, ese paso a desnivel pues lo vamos a iniciar este mismo mes. Ya está adjudicado el proyecto, ya estamos por firmar el contrato y dar la orden de inicio a la empresa para que inicie con la construcción. También a mediados de este mes vamos a recibir ya la oferta de construcción para el proyecto del paso a desnivel en el desvío de Zacacoyo. Este también es una obra complementaria del periférico Claudia Lars. Si tú vienes de Sonsonate, de la carretera de Sonsonate, y quieres incorporarte al periférico Claudia Lars, pues lo haces a través de un redondel. O te quieres ir hacia el sector de Lourdes, también pasas por un redondel. Entonces vamos a hacer un paso a desnivel en ese sector también para poder garantizar. ¿De la carretera de Sonsonate hacia el Boulevard Claudia Lars o de la carretera de Sonsonate hacia Lourdes? Sería hacia Lourdes, porque lo que sucede es que en ese tramo, pues, el tráfico, hay más cantidad de vehículos que circulan hacia ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que se va a hacer el proyecto hacia ese sector. En cambio, en el lado de Opico, tenemos más gente que circula de Santa Ana hacia el sector de San Salvador. Y todas las personas que vienen de Quesaltepec y de otros sectores, pues, algunos se incorporan al periférico Claudia Lars y otros se incorporan directamente a la carretera panamericana. Pero bueno, ese lo vamos a recibir ofertas a mediados de este mes y a finales de este mes vamos a recibir ofertas para el paso a desnivel en el kilo 5. Ahí vamos a hacer también
una obra importante en la intersección justo de la carretera que va hacia el puerto de Acajutla y en este tramo de la carretera litoral que normalmente pues se generan, que va hacia la Achadura, normalmente ahí se generan accidentes de tránsito, normalmente pues hay una cola de cerca de 4 kilómetros aproximadamente, principalmente, normalmente en horario de la tarde, pero vamos a hacer este proyecto, pues ya lo tenemos en licitación pública, se reciben ofertas a finales de este mes y esperamos pues muy pronto iniciar con la construcción de ese proyecto. Y así también quiero mencionar que el viernes pasado pues aprobamos la licitación del proyecto del paso a desnivel en el Redondel Integración. De hecho, a partir del día de hoy, las empresas constructoras y supervisoras ya van a poder descargar las bases de licitación. En el Redondel Integración, pues ahí conecta a todas las familias que vienen de Nejapa, Apopa, Aguilares, la carretera de Quesaltepeque, y normalmente pues se genera una fuerte congestión vehicular en ese sector y en el tramo de la calle principal La Gloria. Entonces, la idea de este proyecto, que va a tener una inversión gigantesca de cerca de 40 millones de dólares aproximadamente, lleva una serie de incorporaciones, un paso a 3 niveles básicamente, para poder garantizar que el redondel únicamente quede para retornos y pues todas las incorporaciones sean a través de calles o de pasos elevados para garantizar un flujo vehicular adecuado. Y no solo es el redondel integración, sino que también es un paso a desnivel en la calle principal La Gloria, en la intersección de la calle Sacamil y en la intersección de la calle El Volcán. En todos esos tramos pues vamos a hacer intervenciones para poder solucionar el problema de ese corredor. Un amigo constructor que creo que usted conoce me decía que mira, pueden hacer un paso de nivel y está muy bien, el tráfico ahí se soluciona. El problema es el siguiente punto, donde hay otro redondel o un entronque de calles. Ahí se va a tener que buscar otra solución rápido, porque si no lo que vas a hacer es trasladar de aquí a allá el problema. Sí, de acuerdo. Y es por eso que, por ejemplo, si tú ves el del redondel Utila, pues luego de esa intersección, pues de ahí tenemos paso libre, ¿verdad? Incluso la carretera ya está a 4 carriles y si queremos llegar a las playas de la Libertad, pues incluso está el bypass hacia el puerto, ¿verdad? Entonces, hacia Merliot, el punto va a ser el redondel de Merliot de la Chintiupán. El punto sería, sí, tendríamos esa incorporación, pero ahora van a ser menos vehículos también los que van a estar circulando por ese sector, es decir, ya no vas a tener la carga vehicular de todos los que van, de todos los que vienen hacia el puerto de la Libertad o todos los sectores aledaños, ¿verdad? De alguna manera pues se reduce la cantidad de vehículos que están circulando. Entonces, de acuerdo a los estudios de tráfico que nosotros tenemos, pues en este momento sí se resolvería el problema principal de ese sector. En el caso pues del Boulevard Constitución, pues ahí sí teníamos que hacer una serie de obras para poder garantizar un flujo vehicular adecuado, porque sí, es decir, la cantidad de vehículos, que son cerca de 60,000 en promedio diario los que circulan por ese sector, pues iban a haber complicados si dejábamos siempre un redondel. Entonces ahí pues se tomó la decisión de hacer una serie de incorporaciones para garantizar un flujo vehicular adecuado, tanto en el redondel Integración como en calle principal La Gloria, calle Sacamil y calle El Volcán. Incluso los redondeles que están aledaños, tanto yendo hacia Popa como yendo hacia el sector de San Salvador, pues también se van a hacer intervenciones. En esos casos no van a ser pasos a desnivel, sino que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, en estos dos redondeles, porque hay 2 redondeles, uno después, tanto antes del sector de Apopa, casi saliendo de Apopa, y otro que es en el sector al llegar ya prácticamente a la calle principal La Gloria. Entonces, que es el redondel Chafik Handel. Pues esos redondeles vamos a tener que hacer intervenciones, prácticamente eliminarlos, para poder garantizar un flujo vehicular adecuado. Entonces, ¿por qué? Porque no son funcionales, prácticamente han servido para nada más para retornos y no necesariamente para poder dar una solución real. En el caso del redondel Chafik Handel, por ejemplo, solo está para el sector de Walmart, básicamente, como el retorno, ¿verdad?, de esa zona. Y también sirve para retorno para las familias de mexicanos y otros sectores aledaños. Ahora bien, como vamos a hacer estos pasos a desnivel, pues estos incorporan no solo el paso elevado, sino que también algunas incorporaciones a través de un redondel, ¿verdad?, retornos. Entonces, por ejemplo, en la calle principal La Gloria, vamos a hacer un paso a desnivel, un paso elevado, pero paralelamente también lleva un redondel. Entonces el redondel te va a servir para retornar, entonces ya no vamos a necesitar
el que está, ir hasta el siguiente, ¿verdad? Y así también en el que está antes del redondel de integración yendo hacia Popa, que también va a ser eliminado y vamos a hacer todas las obras necesarias para garantizar un flujo ágil. Es decir, vamos a eliminar básicamente todos los semáforos y también los redondeles que están en todo el Boulevard de Constitución. Muy bien, solo por dejar finiquitado el tema del redondel Utila, ¿hay planificación de una mayor restricción o reordenación vehicular o reordenamiento vehicular en el mismo, o con lo que se tiene para estos 90 días ya no será necesario más? Nosotros pensamos ahorita pues tener este dispositivo, el carril reversible. Lo que sucede es que es el ancho que nos da en este momento pues la carretera para poder garantizar una circulación adecuada, pero sí vamos a garantizar tal vez algunas vías alternas para la movilización de la población, ¿verdad? Básicamente, si alguien transita por ese sector, pues en estos 90 días, ese, digamos, sería el nivel de intervención que vamos a ejecutar. Es decir, no vamos a intervenir más carriles de los que estamos ahorita interviniendo, sino que es básicamente ese espacio el que nos vamos a tomar por estos 90 días para poder conformar las rampas de acceso hacia el paso elevado, y luego de eso, pues ya el paso a desnivel va a estar habilitado, ¿verdad? Ya a punto de culminarlo y de podérselo entregar a todos los salvadoreños. Entonces, ya estamos en etapa final. Eso es algo positivo porque es un proyecto de gran envergadura y pues que se está culminando en un tiempo récord, diría yo, porque es poco tiempo en el cual se está ejecutando el proyecto. Pero vamos a hacer todo lo necesario para que incluso esos 90 días que ahorita nosotros hemos proyectado sean mucho menos, porque sabemos que hay una gran cantidad de vehículos que están circulando diariamente por esa zona y que se ven complicados por estas intervenciones que estamos ejecutando, que si bien es cierto al final son sumamente necesarias para que la carga vehicular pues después sea más ágil para todos, ¿verdad? Exactamente. Nos preguntaban algunos amigos televidentes, Andrés Mejía, y en el redondel de integración también harán mejoras, señor ministro, ya lo mencionó usted. Está en licitación, de hecho. Hoy la publicamos, las empresas tienen 30 días para presentar ofertas. Eso quiere decir que ahí por el 3 de junio, ya se van a estar, del próximo mes, en los primeros días de junio, ya se van a estar recibiendo ofertas. Ese día es el día de la apertura de ofertas, y luego de eso, pues en un promedio de 15 días, nuestro equipo de adquisiciones pues ya está adjudicando los proyectos. Entonces, más o menos a mediados de junio estaríamos adjudicando el proyecto, y finales de junio, principios de julio ya se va a estar ejecutando la obra. Muy bien, lo que me decía ahí es que va a haber 3 niveles. Sí. El que está, que sería el redondel, un subterráneo y uno aéreo. Van a ser aéreos los dos, porque lo que sucede es que teníamos una quebrada y bóveda en ese sector, entonces no pudimos hacer el paso deprimido, ¿verdad? El paso subterráneo. Entonces, no porque teníamos proyectado eso, pero cuando ya se estuvo diseñando el proyecto, pues, y al hacer todos los estudios, sondeos y otro tipo de actividades, pues se detectó este tipo de cosas y van a ser elevados. Entonces van a ser aéreos los dos pasos. Bien, el salvadoreño, así se llama el amigo que nos escribe, y esta es una pregunta recurrente. Pregúntale al ministro qué pasó con el estudio para el proyecto de transporte público en el área metropolitana de San Salvador. Y yo le agregaría ahí, ¿y qué pasó con el Citrams también? Sí, bueno, el proyecto de transporte masivo en el área metropolitana pues está avanzando. Son diferentes corredores principales los que se han identificado, cerca de 7 corredores, en los cuales se quiere dar una solución adecuada al tema del tráfico vehicular. Sabemos que, bueno, en el caso de los pasos a desnivel, como tú mencionabas, pues estamos solucionando el problema de un tramo hacia otro tramo, o de algún corredor, porque por ejemplo en el Constitución vamos a tener que hacer cerca de 4 pasos a desnivel, que esas son las obras que se van a realizar en todo el corredor, que es lo que la Gloria, calle Sacamil, calle al Volcán y el redondel de integración, ¿verdad? Para poder solucionar el problema del corredor y eliminar 2 redondeles en esa zona. Pero, es decir, no solo realizando obras de infraestructura es que se va a solucionar el problema del tráfico vehicular. Estamos ya a punto, por ejemplo, de sacar a licitación la carretera de Los Chorros, ya a días, básicamente, contando los días para que ya podamos hacer pública la invitación a las empresas y que empiecen a manifestar interés para poder participar en este proyecto. A pocos días, en realidad. Pero quiero mencionar que
que en el caso del transporte público, pues esa es la solución que le han dado los países desarrollados al problema del tráfico, desarrollar diferentes sistemas de transporte, ya sea BRT, ya sea Transvía, ya sea Metrocable o teleférico, ¿verdad? Monorriel o metro ligero o cualquier tipo de sistema de transporte masivo que garantice que la población pueda dejar su vehículo particular y movilizarse a través de este tipo de sistemas. Sistemas que sean eficientes, rápidos, que sean seguros y que la población pues de esta forma pueda mejorar su calidad de vida. Es decir, por ejemplo, alguien que, si nosotros desarrollamos un sistema de transporte, alguien que se tarde 1 hora, 2 horas para poder llegar hacia su lugar de trabajo, muchas veces aquí en las calles del área metropolitana tenemos 15 kilómetros y nos tardamos 2 horas para poder pasar esos 15 kilómetros, cuando lo normal deberían de ser unos 20 a 25 minutos aproximadamente en los que deberíamos de pasar los 15 kilómetros. Pero es la gran cantidad de vehículos que están circulando actualmente en el área metropolitana de San Salvador. Y también que históricamente, pues, en nuestro país, lamentablemente en el pasado, pues no se dieron oportunidades en diferentes zonas, en la zona occidental, en la zona oriental, y por la falta de oportunidades, pues la gente en el tiempo ha migrado al área metropolitana en búsqueda de empleo, y también hay gente que no solo en el área metropolitana, sino que ha tenido que salir del país, ¿verdad?, para poder buscar estas oportunidades. Pues se está trabajando en todo, el Ministerio de Economía está trabajando en proyectos para poder garantizar oportunidades en diferentes sectores. A través de la obra pública también se está buscando dar empleo en todos los sectores a través del Ministerio de Obras Públicas, FOVIAL, Dirección de Obras Municipales, etcétera. Todas las carteras de Estado a través de proyectos de inversión que se están ejecutando. De hecho, por ejemplo, una calle que estamos ejecutando, las calles que estamos haciendo en Oriente, nosotros, una buena parte de la mano de obra es mano de obra local y es justamente eso lo que andamos buscando. Pero no solo es la descentralización lo que ayuda, sino que también hay que apostarles a sistemas de movilidad ágiles y seguras. En este caso, pues, este estudio se está desarrollando. Una parte de los estudios de factibilidad pues ya nos los entregaron, se hicieron observaciones, ya una parte ya se aprobó de estos estudios, pero como son varias líneas y varios modelos de transporte los que se están estudiando, pues en este momento, bueno, al final los estudios de factibilidad y de diseño de ingeniería básica pues finalizan en marzo de 2023 en total. Pero se están estudiando, como menciono, 7 líneas, es decir, por ejemplo, 2 ya no las entregaron, 2 líneas de transporte en diferentes sectores, que ahorita se está estudiando por parte del Viceministerio de Transporte y por parte del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Que al final estamos integrados, ¿verdad? Y también estamos desarrollando pues, las otras 5 líneas que están pendientes de entregar. Unas nos las entregan a mediados de año, otras nos las entregan en julio, otras en octubre y otras en septiembre. Más o menos así tenemos las entregas. Y en marzo pues ya es básicamente la liquidación del proyecto con la empresa que se ha contratado, ¿verdad? Por cualquier observación, por cualquier, de alguna manera, cosas que no se hayan subsanado, pues tendrían que estarlo entregando a más tardar por esa fecha. Claro, esto... Es decir, en marzo tendrían que entregar las observaciones de la línea 7, por ejemplo, por un decir. Pero bueno, lo importante es que es un estudio importante que se está desarrollando, es una consultoría española y pues en este momento estamos determinando, de acuerdo a estos estudios de factibilidad, qué es lo que le conviene a nuestro país en términos de movilidad. Tenemos el tema del Citrams también, que este es un bus de transporte rápido. Si bien es cierto, esta empresa, pues, y la forma en la cual se desarrolló por parte del gobierno del FMLN fue de la manera incorrecta, de la peor forma, porque el esquema no fue para darle una solución de movilidad a la población, sino que la idea era robarse los recursos de la gente, es decir, robarse los impuestos de los salvadoreños. Jamás solucionar un problema de transporte. Pues nosotros tenemos que darle una solución a este tema y es, de hecho, uno de los corredores que se ha estudiado para poder desarrollar un proyecto. Entonces, nosotros muy pronto pues vamos a dar un anuncio importante sobre este tema. Como menciono, una buena parte ya de la factibilidad ya se entregó, al menos de 2 líneas, y obviamente una de las rutas prioritarias es el sector desde San Martín hacia Las Delicias, hacia Santa Tecla, hacia Santa Tecla. Entonces, la verdad que es un proyecto importante de movilidad, que es lo que nuestro país debe apostarle, porque si tenemos un transporte seguro, moderno,
pues la población va a dejar su vehículo particular para poder movilizarse a través de un sistema de transporte, además que conecte con otros sectores, ¿verdad? Es decir, que tenga sentido esas líneas. Entonces, por eso es que incluso en estos estudios pues llevaba estudios de demanda, de tráfico, de origen y de destino de la población, ¿verdad? A dónde se dirige normalmente, y de acuerdo a esto, pues poder ubicar cuáles son los trazos principales y los corredores más importantes. No nos va a quedar tiempo para muchos interrogantes de los amigos televidentes. Les leo un par que son tal vez de las que más se repiten. Oso 6220 nos dice: buen día, por favor pregúntele al ministro ¿por qué tanto atraso con el proyecto de la carretera a Los Chorros si él mismo aseguró que en octubre del año pasado iniciaría? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice: buenos días, hágame el favor de preguntarle al ministro si no se ha considerado la circulación alterna de vehículos, es decir, un día placas pares y otro impares, y también quitar portones en avenidas agilizaría el tráfico. Gracias. Sí, bueno, con respecto al tema de la carretera de Los Chorros, pues hay que mencionar algo, y es que sucedió un evento a nivel mundial que nadie se lo esperaba, lo cual fue la pandemia del COVID-19. Entonces nosotros teníamos ciertas programaciones y ciertas cosas, las cuales, pues, por ejemplo, en el caso del diseño de Los Chorros, justo en el mes de marzo estábamos a punto ya de firmar el contrato con la empresa diseñadora, y pues tuvo que posponerse un par de días debido a las diferentes restricciones, cierre del aeropuerto, entre otro tipo de cosas. Claro, ¿verdad? Era más importante la vida de todos los salvadoreños que cualquier otra cosa, ¿verdad? Que al final siempre ese ha sido el objetivo del gobierno. Incluso el mismo proyecto de Los Chorros, al final la idea es proteger la vida de los salvadoreños también, porque se van a hacer obras de protección. De 250 millones de dólares, eso es lo que se había proyectado. Lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? También, de acuerdo a los estudios de factibilidad, también se determinó el costo del proyecto, el costo final del proyecto, la cantidad de carriles que debería de llevar la carretera. En algún momento pues se concibió que fuera de 6 carriles desde las Delicias básicamente hasta el desvío de Opico, pero ya los estudios de factibilidad nos dijeron no tiene que ser a 6 carriles. Del tramo del Poliedro hasta las Delicias tiene que ser de 8 carriles, porque ahí se conecta todo el occidente del país, la gente que viene de Sonsonate, la gente que viene de Santa Ana, Huachapán, que justamente en esa intersección es donde todos se incorporan. Entonces, normalmente si tú pasas por la zona de San Juan Opico y todo ese tramo hasta llegar al Poliedro, pues la gente pasa 1 hora esperando llegar al Poliedro. ¿Por qué? Porque ahí básicamente se hace un carril, porque todas las familias que vienen de Sonsonate, Lourdes y otros sectores aledaños, pues se tienen que incorporar a la carretera panamericana, en una carretera que tiene 2 carriles por sentido en ese tramo. Entonces, además de los buses, que paran por ese sector, y como no hay bahía de buses, pues eso también complica el tema del tráfico vehicular. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues vamos a ampliar toda la carretera. Es un proyecto que ya estamos a punto de anunciar la licitación, es decir, en este mes esperaríamos ya estar anunciando la licitación pública del proyecto de la carretera de Los Chorros. De hecho, estamos a unos días de lanzar el proceso para manifestación de interés para el proyecto de la supervisión, porque la supervisión del proyecto va a llevar una precalificación de empresas primero. Esa es de acuerdo a la nueva normativa del BESIE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, nos pide una precalificación de empresas para la supervisión. De aquí se van a determinar una lista corta. Claro, ¿verdad? Se va a hacer toda una evaluación técnica, económica, financiera, legal, etcétera. Y de acuerdo a esto, pues a esas empresas se les van a entregar ya las bases de licitación, y luego pues van a tener que prepararse para entregar una oferta. Entonces, lo importante es que, cuando antes se tardaban décadas y prometían los proyectos y las grandes obras y al final ponían primeras piedras falsas y nunca hacían nada, pues ahora un proyecto que es el más grande que se ha ejecutado en infraestructura vial en la historia de nuestro país, pues en poco tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de las diferentes dificultades, pues ya tenemos el diseño terminado, ya tenemos las bases de licitación y ya estamos a punto de lanzar este proyecto que se va a convertir en realidad para todos los salvadoreños. Una obra de infraestructura gigantesca que va a generar empleos, que va a incrementar la inversión pública en nuestro país y el crecimiento, porque la mayor parte de las mercancías pasan por la carretera panamericana.
y además de todas las familias que transitan por ese sector, que vamos a reducir los tiempos de traslado, ahorros en combustible, depreciación de vehículos, etcétera. Lo importante es que ya la obra está a punto de lanzarse a licitación y que se convierta en realidad. No van a haber más estudios, ahora lo que implica es ya irnos a la construcción del proyecto, Sí, ya la obra los procesos física. como tales que conllevan a la construcción. Así es. Ministro, nos vamos a quedar pendientes con la otra pregunta, si se ha considerado limitar pares e impares, porque no tengo más tiempo, pero me imagino que alguna medida se está pensando en ese sentido. Con respecto a ese tema, pues yo considero algo. Antes de hacer este tipo de cosas, lo primero que tenemos que hacer es darle alternativa a la población. Es decir, ¿cuál sería la alternativa de limitar la circulación? Movilizarse en el transporte colectivo actual. Pues yo creo que primero hay que mejorar el transporte público actual, modernizarlo, mejorarlo, crear nuevos sistemas de transporte masivo en el área metropolitana y ya cuando la gente tenga una alternativa real, tangible, pues poder realizar este tipo de acciones. Ese otro tipo de medidas. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana. Se le agradece su tiempo. No, gracias a ti por la invitación y también mandarle un cordial saludo a todos los salvadoreños.